Muy buenas noches, esta es la presentación, el video explicativo sobre los dos últimos ejercicios de la última semana. De momento, número 1, tenemos el ejercicio TypeScript de carácter, el cual nos dice que tenemos un export class de DND de carácter, como dije. En este código vamos a ver lo que es la exportación de una función, sí, el cual tenemos como número 1 el randomly strange number, sí, o sea que es de tipo number. Tenemos el cual nos dice que en esta línea declaramos básicamente la propiedad llamada strength, ¿okay? Que es solo de lectura y tiene un tipo de dato número, como dije, ¿sí? En esta propiedad se presenta la fuerza del personaje y que no puede ser modificada después de iniciar, o sea, sí, de iniciar, básicamente del inicio del constructor, ¿ya? El this strange, ¿sí? El this strange, el de acá, esta parte de acá donde está la parte del constructor, nos dice que es donde se asigna un valor a la propiedad del personaje. El valor es generado al método estático, ¿ya? De la clase que devuelve un número aleatorio para la fuerza del personaje. Y tenemos el cons, y eso es básicamente con todos, con el dex theory, del construction, de inteligencia, de wisdom, carisma, experiencia, de todo, básicamente es así. Que en la línea de acá arriba simplemente se declara la propiedad, sí, la propiedad llamada en este caso strange, como también la siguiente, y en el apartado de constructor es donde se asigna el valor a la propiedad, sí, a la propiedad es la de acá, las propiedades de acá arriba, en la parte de acá abajo se asigna la propiedad al estante del personaje, ¿ya? Al carácter, digamos. Entonces tenemos en la parte de acá abajo, en el apartado, que es un return. Ok, tenemos un return royce punto sort, el cual, o sea, en esta línea se realizan varias opciones. Por ejemplo, uno que puede ordenar los elementos del array en orden ascendente, ¿sí? Se seleccionan los tres valores más altos después de ordenarlos, ¿no? Si no, luego se reduce esos tres valores sumándolos para obtener un valor final que representa la habilidad generada aleatoriamente del personaje, ¿sí? El apartado de this is points, ¿ya? El apartado de this is points es el que calcula los puntos del golpe, ¿sí? Los puntos de golpe del personaje, ¿no? De donde se agrega un valor base que es 10 a un valor modificador obtenido llamado número estático, ¿sí? con la construcción del personaje como argumento. Sí, el modificador básicamente se puede calcular según la fórmula estándar del DID, ¿no? Sí, porque tenemos igualmente el boolean static
que genera la habilidad del personaje, la propiedad estática, ¿sí? Y la propiedad que genera el puntaje del personaje, no el puntaje, sino sí, el porcentaje o el puntaje por golpe del personaje, digamos así. ¿Sí? O sea, lo que tenemos en el D&D de carácter, digo, básicamente lo que hace es eh, en la primera parte eh, declarar una propiedad, ¿sí? eh, cada una de las propiedades llamadas tiene un tipo de dato number, las cuales son simplemente de lectura. En la parte del constructor es en la parte donde se inicializa, que es donde se asigna el valor a la propiedad, a las propiedades que tenemos ahí. O sea, cada una de las propiedades que tenemos, ¿sí? Y el cual genera el valor del llamado al método estático, ¿sí? El cual va a generar 1, que es como digo, el, el llamado método estático. 2, donde va a generar el, el puntaje del golpe del personaje, ¿sí? Y donde se ordenará los elementos de la raíz en orden ascendente, donde se seleccionará los 3 valores más altos después de ordenarlos, y luego estos se reducirán sumándolos para obtener un valor final que representa la habilidad generada aleatoriamente, ¿sí? Tenemos eso. Sobre de carácter, tenemos el ejercicio número 10, no, el ejercicio número 10, el cual, en el cual tenemos una función una función exportar de, denominada score, ¿ya? Donde tenemos con la X con denominación de number y la Y con denominación igualmente de number, y ambas con denominación de number. Bien. En la línea, en la primera línea, en la que acabo de leer, es donde se define una función llamada score, como digo, la función llamada score, que toma, como dije, dos parámetros numéricos, que es X y Y, y devuelven un número, ¿sí? Básicamente. Aquí se define la función llamada score, ¿sí? Que toma dos parámetros, X y Y, y las cuales de estos dos devuelve un número, básicamente, ¿ya? Tenemos la segunda línea, en la cual tenemos un cons distance, que es distancia, match.sqrt, y tenemos x por x más y por y, en la cual en esta línea pues, básicamente es una línea donde se calculará o se calcula la distancia euclidiana entre el punto 0.0 y el punto representado por las coordenadas x y y, ¿sí? Utilizando básicamente, diremos, el teorema de Pitágoras, ¿sí? Y mat.sqrt calcula la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de x y y, lo que da como resultado la distancia, ¿ya? Tenemos la línea número 3, el if distancia mayor que 10. En esta simplemente se comprueba si la distancia calculada es mayor a 10, ¿sí? Como vemos aquí. Y si es así, pues se devuelve un 0. En la línea número 3, lo que hace es comprobar si la distancia calculada es mayor a 10, y si es que lo es, pues devolverá, como dice, return 0. ¿Sí? Tenemos en la línea número
número 4, en la cual, bueno, número 5, en la cual tenemos un else, if, distance, igual que en la de arriba, igual que en la de arriba, ¿sí? Lo que hará es, esa, no dice, que si la distancia no es mayor que 10, pero es mayor que 5, devuelve 1. Si acá arriba nos dice que la distancia calculada es mayor a 10, devolverá 0. Acá dice que si la distancia no es mayor a 10, pero es mayor que 5, devolverá 1. ¿Okay? Y en la parte de acá abajo tenemos el cual nos dice que si la distancia no es mayor que 5, pero es menor que 1, devuelve 5. ¿Sí? Y si ninguna de las condiciones se cumple, o sea, ninguna de las condiciones, de las tres condiciones que tenemos acá, aquí, se cumple, o sea, es decir, si la distancia si la distancia calculada es menor que 10, menor que 5, menor que 1, devuelve 10 simplemente. ¿No? En resumen, podemos decir que la función score simplemente calcula la puntuación basada en la distancia entre el punto X y Y. ¿Sí? Y el origen 0,0. Cuanto más cerca esté el punto de origen, mayor será la puntuación de vuelta. ¿Sí? La puntuación es 10. Por ejemplo, si la distancia es menor que 1, o sea, no, si la distancia es 1 o menor o menor, si 5. Si la distancia es mayor que 1 pero menor que 5, si la distancia es menor que 5 pero menor que 10, y 0 si la distancia es menor que 10. Eso sería pues el, el ejercicio número 10 sobre darts, básicamente sobre el teorema de Pitágoras que vimos en matemáticas. Muchas gracias.